Hoy vamos a hacer brotes directamente en tierra cuando las semillas son pequeñas, pero también vamos a hacer brotes en frascos con agua cuando las semillas son más grandes. Y para el primer caso, cuando las semillas son pequeñas, que si bien las podemos hacer germinar sobre papel, te voy a recomendar hacerlo sobre sustrato para tener brotes más grandes y con mucha mayor cantidad de nutrientes. Y acá vamos a tener semillas de chía, alfalfa, la rúcula si en casa la llegas a cultivar y cosechas muchas semillas, y también te voy a recomendar hacer la de mostaza y cilantro. Y como sustrato podemos usar tierra negra, te voy a recomendar que le agreguemos un extra de perlita para que quede bien aireado, y si no, podemos comprar alguna pequeña bolsa de algún sustrato comercial porque no vamos a necesitar mucha cantidad de sustrato para hacerlo germinar. Y como recipiente podemos usar las bandejas de plástico, es importante que sean transparentes para que dejen pasar la luz, y por abajo las vamos a perforar bien porque vamos a querer que cualquier exceso de agua que tengamos cuando hacemos el riego se vaya lo más rápido para que no quede retenida. Pero como la siembra la vamos a hacer bien superficial, al taparlas vamos a generar humedad por arriba y esto va a ayudar para que tengamos una mejor germinación. Y vamos a poner unos 3 a 4 centímetros de este sustrato en las bandejas, pero hay que tener en cuenta que a este sustrato vamos a tratar de dejarlo bien parejo por arriba. Podemos usar alguna madera para que podamos hacer una mejor siembra. Por acá tengo las semillas de la rúcula, son muy pequeñitas y vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible de toda esta bandeja porque acá no estamos haciendo un almácigo y vamos a querer que crezcan mucha mayor cantidad de plantas en estos pequeños espacios. No te preocupes si quedan muy juntas, pero sí vamos a tratar que queden por toda la superficie del sustrato. Y acá no te voy a recomendar que le pongamos sustrato por arriba para tapar las semillas, pero sí las vamos a presionar un poquito más para que entren bien en contacto con el sustrato, y con el riego vamos a activar todo el proceso de germinación y tapamos bien la bandeja. Pero a todo esto también lo podemos hacer en macetas, por ejemplo. Acá tengo una de barro que está bien perforada por abajo para asegurarnos que cualquier exceso de agua se pueda ir rápido. Le vamos a hacer por adentro una capa aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros del sustrato y va a ser importante que tengamos un buen espacio libre por adentro para que los brotes puedan crecer bien. Hacemos la siembra tratando de poner mucha cantidad de semillas, regamos, pero también vamos a mojar todas las paredes de la maceta para que pueda tener mayor nivel de humedad. Y así como está, la vamos a tapar con una bolsa de plástico para que mantenga la humedad por la parte de arriba para que empiece toda esta activación de los brotes. Y si te gusta lo picante, te voy a recomendar que hagas brotes de mostaza, teniendo en cuenta que al momento de la siembra vamos a tratar que el sustrato quede bien parejo para hacer una siembra uniforme. Apretamos para que la semilla quede bien en contacto con el sustrato, regamos y tapamos la bandeja. Y así como están, cualquiera de los almácigos que hayamos hecho, la bandeja, la maceta o cualquier recipiente que uses, los vamos a dejar adentro de casa en algún lugar que esté cálido y que reciba luz indirecta para que cuando las semillas empiecen a germinar puedan empezar a crecer lo más rápido posible. Durante todo este proceso de germinación no te voy a recomendar que los vuelvas a regar porque con el agua del riego que hicimos al principio va a ser más que suficiente hasta el momento en el que hagamos la cosecha. Y otro brote que te voy a recomendar es el del cilantro. Tengamos en cuenta que al momento de la siembra vamos a poner mayor cantidad de semillas, apretamos para que queden bien en contacto con la tierra y le vamos a hacer un riego extra para que quede bien mojado porque en este caso las semillas son mucho más grandes. A medida que empieza a germinar, lo vamos a llevar a un lugar que reciba más luz indirecta y si bien los podemos cosechar con esta altura, te voy a recomendar que esperes un poquito más de tiempo para que las plantas sean más altas, para que cuando hagamos la cosecha le vamos a dejar un par de nudos por abajo a la planta para que vuelva a rebrotar, porque si los cosechamos cuando ni bien germinaron, vamos a poder hacer una sola cosecha. Y ahora vamos a ver cómo hacer brotes cuando tenemos semillas que son mucho más grandes, y la gran ventaja que va a tener el brote es que va a usar todas las energías que están adentro de las semillas, las va a transformar en un nutriente que va a ser mucho más fácil digerirlo, a diferencia si las comemos directamente en forma de semilla. Y vamos a ver 3 semillas que son las que te recomiendo para hacer brotes. Por un lado tenemos las arvejas, estas germinan muy bien. Por otro lado, la lenteja es un brote súper nutritivo.
que te recomiendo que lo pruebes a hacer. Y después, uno de los más conocidos, que muchas veces se lo suele vender como brote de soja, es el poroto mung. Este también tiene muy buen poder germinativo y se logra tener muchísima cantidad en pequeños espacios. En cuanto a los frascos, te voy a recomendar que busques algún frasco que sea bastante grande. Esto más que nada para poder sacar buena cantidad de brotes. Y también es muy importante que usemos tapas de plástico, porque si llegan a ser de metal es muy probable que se terminen afectando por el agua cuando hagamos los lavados de estos brotes. Pero también te voy a recomendar que a esta tapa las vamos a perforar a la mitad. Esto más que nada para que cuando hagamos los lavados con agua, la tapa funcione como un colador y así los brotes o las semillas no se vayan, y esto nos va a facilitar mucho más todo el proceso cuando hagamos los germinados. Vamos a usar algún tipo de tela o paño que podamos ponerlo por arriba para después taparla, pero más que nada se lo pongo porque así vamos a lograr un filtro extra por si llega a haber alguna mosquita o algún bicho que quiera entrar, y al encontrarse con esta tela vamos a impedir que llegue hasta los brotes que estemos cultivando. Y vamos a preparar uno con el poroto mung y el otro con las lentejas. Es importante también que en el momento en el que veamos las lentejas o las semillas que vayamos a sembrar, si vemos alguna que está partida, como estas por ejemplo, se las vamos a sacar porque no va a brotar y puede ser que se termine pudriendo. Para este tipo de frascos le voy a poner 2 puñados de estas lentejas. Y por otro lado, el poroto mung, como es más pequeño, le voy a poner 1,5 puñados. Por más que lo veamos que es muy poquito, este crece mucho más que las lentejas. Y fíjate cómo tapa todo un frasco. Y si querés hacer de arvejas, le vamos a poner 1 puñado nomás. Lo primero que le vamos a hacer es ponerle poca cantidad de agua, como para que todas las semillas queden sumergidas, para que cualquier suciedad que tenga la semilla quede suspendida en el agua, para que la podamos sacar. Lo tapamos, revolvemos una vez más y ahora vamos a sacar todo el exceso de agua con la tierra o cualquier otra cosa que llegue a traer la semilla cuando ni bien viene del mercado. Tengan en cuenta también que durante la producción de los brotes, el agua que usemos, ya sea para limpiarla en este primer caso o los lavados que vamos a hacer más adelante, te recomiendo que el agua la guardes en algún recipiente para regar tus plantas, así la aprovechamos mejor. Y ahora a estas semillas, como todavía no están bien hidratadas, le vamos a volver a poner agua limpia como para cubrirlas apenas, porque ahora necesitamos que esta semilla se hidrate lo más rápido posible para que empiece a germinar. Si nos quedan semillas por arriba la vamos a sacar, porque si no a esto nunca le va a llegar el agua. Y así la vamos a dejar por aproximadamente unas 8 horas para que la semilla pueda absorber buena cantidad de agua. Ahora las tapamos con un lienzo para generar una barrera anti cualquier bicho que se pueda llegar a querer entrar para comer las semillas. Vamos a empezar a ver que el agua baja mucho de nivel y a la mañana siguiente un poquito más de agua. Así como están, las vamos a dejar en algún lugar templado. La temperatura ideal sería aproximadamente entre los 20-25 grados, y a medida que veamos que van germinando, vamos a ver que todos los brotes empiezan a ocupar mucho espacio dentro del frasco. Pero acá sí te voy a recomendar que por lo menos una vez al día a esto lo destapemos, le agreguemos agua como para tapar todas las semillas y los brotes en el caso de que ya estén crecidos. Removemos bien y le vamos a sacar todo este resto de agua. Esto más que nada para lograr tener un brote mucho más limpio y que no se nos esté contaminando. Y una vez que tengamos los brotes crecidos, vamos a cosechar estos brotes de lenteja. Al principio están bien apretados, pero salen muchísimos brotes. Y la calidad que tienen son brotes que están bien limpios. A esto, antes de comerlos, los volveríamos a enjuagar. Y por otro lado, te quería mostrar estos brotes del poroto mung, que así como están, los podemos comer directamente, por ejemplo, en ensaladas. Y si no, a esto lo podemos agregar, por ejemplo, en sopas que hagamos para hacerlas que queden mucho más nutritivas. De este poroto sale pero muchísimo, es súper rendidor este.
Lo último prácticamente se lo dejo adentro porque son semillas que no terminaron de brotar bien. Y si no lo vas a comer todo en el momento, a estos brotes los podemos poner en una bolsa de nylon. Antes te recomiendo que los laves bien. Y así los vamos a poder conservar por mucho más tiempo atando la bolsa para que conserve más la humedad. Y la ventaja que tiene es que cuando los guardamos en la heladera, el frío va a detener el crecimiento para que nos duren mucho más. Te mando un saludo grande. ¡Chau!